especial de este espacio que nos invita, al cual nos invita nuestro Señor y nos permite crecer en esa formación para la adoración. La adoración es la comunión con nuestro Señor en su Eucaristía, y como a cualquier maldita que hay que echar la agüita, y tenemos que cualificar ese espacio que el Señor nos regala, aprendiendo de quienes han crecido más en esta dimensión espiritual, aprendiendo de los santos, aprendiendo de María y aprendiendo de Ana María. Entonces, hermano, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes por participar. Buenos días a todos. Buenos días. Pues primero que todo, qué rico que les llame la atención el tema de la adoración. Qué rico que se dé en este espacio, a pesar de ser sábado, que es día de todas las vueltas, de los mercados, de todo lo que hay que hacer en una casa, resolvemos hacerlo el sábado porque entre semana no tenemos tiempo. Entonces, pues le doy gracias a Dios y les doy gracias a cada uno de ustedes por querer acompañarme en la revisión de este tema, que va a ser durante 30, máximo 40 minutos, hablando de lo que significa María, primera gran adoradora. Utilizamos primera porque pues antes de ella nadie adoró a nuestro amo, ¿no? Antes de ella. Y gran porque tampoco nadie ha podido igualar su adoración a lo largo de la historia. Entonces empecemos diciendo que el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, va a ser el gran conductor, digamos, de esta charla. Y qué mejor que haber juntado mayo con el Espíritu Santo, con Pentecostés. Estamos en las vísperas de Pentecostés, y hablar de Nuestra Señora como gran adoradora en mayo y en vísperas de Pentecostés, creo que es un hit, por llamarlo de alguna manera. Entonces quisiera que entre todos leamos la oración de San Agustín al Espíritu Santo. Respira en mí, oh Espíritu Santo, que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, que mi trabajo sea también santo. Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, para que ame lo santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para defender todo lo sagrado. Guárdame pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Y es que la santidad no es una opción, la santidad no es una elección, la santidad nuestra ha de ser una obligación. Todos tenemos la obligación de ser santos, pero ser santos sin ser cura, o ser santos sin ser monja de clausura, sí, ser santos en medio del mundo, en nuestro trabajo diario, cumpliendo el pequeño deber de cada instante. Entonces, con eso en la mente, vamos a empezar nuestra charla de hoy. Como hay que hacer como un contexto, como hacen los periodistas y la gente que sabe hablar en público, hay que hacer como un contexto para que la gente se meta en el tema, pues vamos a hacer el contexto. Y entonces es el Espíritu Santo quien nos lleva a adorar. Ninguno de los adoradores, de los guardianes que estén aquí presentes y de los que van a ser guardianes a partir de hoy, va a adorar por iniciativa propia. O sea, yo voy a adorar porque no tengo nada más que hacer, no. Yo voy a adorar porque es que para que el párroco me vea, pues tampoco. De pronto surge en el corazón de la persona un interés rarísimo, diría yo, de ir a rendir culto de idolatría a nuestro Señor. Recuerden que el culto de idolatría o culto de adoración solo se le rinde a nuestro Señor. El culto de duría se le rinde a Nuestra Señora, ¿no? Hay hiperduría a Nuestra Señora, y el culto de duría a los santos. Entonces no es que nosotros adoremos a la Santísima Virgen, no es que nosotros adoremos a los santos,
porque solamente se rinde culto de latría a Dios, hiperdulía a Nuestra Señora y dulía a los santos. Ese concepto es importante que lo tengamos claro. Entonces no se trata de que nosotros vayamos a adorar por iniciativa propia. Eso no se le ocurre a nadie. Pero es el Espíritu Santo el que nos lleva a adorar. Es el Espíritu Santo el que nos hace partícipes del misterio que Él mismo nos lleva a contemplar. Y es el Espíritu Santo, ¿sí?, el que pone en nuestro corazón la verdad ante la que nos hemos de postrar. Entonces, cuando les digan, es que ustedes adoran a la Santísima Virgen, no. Mira, es que hay 3 tipos de culto y se despacha. Entonces, para entrar en contexto, tenemos 4 términos que están formando la misma torta y que no se pueden separar. Es como si yo pretendiera hacer una mantecada sin azúcar o hacer una mantecada sin harina o no echarle huevo. O sea, para que sea mantecada, pues hay que tener los ingredientes que son. Entonces, igual sucede con esta torta. Tenemos adoración, contemplación, percepción y silencio. Adoración, contemplación, percepción y silencio. Sin silencio, imposible, ni la adoración, ni la contemplación, ni la percepción. Para que uno perciba, tiene que hacer silencio. Está aleteando una mariposa allá. Pero si no hacemos silencio, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Es importante hacer silencio. Entonces, primer término, contemplación. ¿Qué es la contemplación? Es el reconocimiento del yo soy. ¿Recuerdan el episodio de la zarza ardiente? Que llegó allá Moisés, entonces quítate los zapatos porque el lugar que pisas es santo y entonces tú te vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de ahí. ¿Cómo así? ¿Yo qué? Yo no estoy aquí cuidando ovejas, es que a mí no, pues sí, pues vas a ir y yo voy a estar contigo y tal. Y si me preguntan, ¿quién me manda, yo qué digo? Y contesta la voz desde la zarza ardiente, diles que yo soy de envía. Entonces yo soy es el nombre de Dios. Yo soy. Cuando adoramos, lo primero que contemplamos es que Él es. Que Él es. Ni siquiera que Él está, sino que Él es. Es la primera realidad, digamos, que contemplamos. Y resulta que nuestra cabeza no puede contemplar nada sin estructura, sin forma. Nosotros tenemos que darle forma a los recuerdos, tenemos que darle forma a las imágenes para poder contemplarlas. Yo no puedo pensar en una mesa si no tengo una imagen de mesa en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, adoramos, reconocemos ese yo soy, ¿sí?, de acuerdo a una estructura que tenemos de Él personalísima, personalísima. Nadie aquí contempla igual que el que tiene al lado. Yo no contemplo igual que Carmenza. Sarita no contempla igual que yo. ¿Por qué? Porque contemplamos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que sabemos y con todo lo que podemos. Entonces, mis experiencias, yo no digo mejores o peores que las de ustedes, pero distintas sí. Entonces, cada uno contempla de una manera particular. Entonces, esa estructura corresponde a la experiencia particular de cada uno, la experiencia de Dios que tenga cada uno. Y resulta que de esa estructura emana un esplendor, una especie de luz cósmica, digámosle, por llamarlo de alguna manera, que llega hasta el corazón de la persona y la mueve a estar en postración delante de la divinidad. Y esa estructura y ese esplendor juntos nos permiten reconocer lo que la Iglesia llama atributos divinos. El poder, la bondad, la justicia,
la misericordia, ¿no? Todo eso son atributos divinos que solo reconoce una persona en la dimensión en que se deben reconocer cuando está delante de nuestro amo en adoración profunda. Entonces, contemplamos cuando reconocemos el yo soy, partiendo de una estructura de la que emana un esplendor que nos permite reconocer unos atributos, ¿no? Una única realidad puede ser contemplada de tantas maneras como personas hay sobre la faz de la tierra, por las razones que les explicaba ahora. Cada uno de ustedes contempla el yo soy de Dios, lo reconoce de una manera diferente. Entonces, un niño puede contemplar desde su inocencia. Tenemos una invitada especial que no debe tener más de 7 años, que seguramente va a aprender a contemplar, ¿no? Entonces, un laico, hombre o mujer, va a contemplar desde sus experiencias particulares, desde su nudez, o desde su orfandad, o desde su soledad, o desde su limitación física. Desde ahí va a contemplar. Un cartujo, pues calcule cómo contemplar a un cartujo, eso sí debe ser una maravilla, ¿no? Entonces, todas las personas sobre la faz de la tierra pueden contemplar y todas contemplan de una manera diferente. Percepción, el segundo término. Habíamos dicho que adoración, contemplación, percepción y silencio. Entonces vamos a la percepción. ¿Qué es la percepción? Es la interpretación y organización que hacemos de los estímulos del entorno, ¿no? Entonces en mi mente yo pienso que rico todas estas personas que vinieron a escuchar esta charla, porque somos muchos hoy aquí, gracias a Dios, pero podían haber venido 4. ¿No? Entonces vienen estos 4 y digo, ay, ala, faltó difusión, ay, ala, ya les dijeron que yo no lo hago tan bien, ay, o sea, ¿sí? Entonces la percepción que yo hago del entorno y la forma como la interpreto es lo que llamamos percepción, que se vale de un medio externo, que son esos estímulos que hay alrededor, y de un medio interno, que es como yo leo eso que está pasando alrededor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la anunciación, cuando hablamos de la anunciación, la gente dice, sí, llegó el ángel y le dijo, mira, vas a concebir y dar a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús, y será santo y será llamado Hijo del Altísimo y tal. Y ella dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué me está diciendo? No ofrezca que el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, ¿no? Y tal, y lo que van a hacer es, se llaman el Hijo de Dios. Entonces ella, pero si yo no conozco varón. En ese relato hay personas que dicen, sí, el ángel era un mono, de pelo largo, un churrasco de esos de miedo, ¿no? Hombre, claro, hombre, ¿no? Hay personas que dicen, ¿y quién dijo que eso es así? Resulta que puede haber sido que la Virgen percibió una presencia. No lo vio, lo percibió. Entonces, cuando estamos en adoración, porque ella estaba en oración, cuando llegó el ángel, cuando estamos en adoración, percibimos cosas. Percibimos cosas en el silencio absoluto que reina en un oratorio, ¿no? Percibimos cosas. Entonces, vemos aquí, la Virgen percibe la presencia del ángel, percibe el mensaje y sin ningún empacho le dice, hágase, hágase. A los 16 años, ¿por qué tenía ella 16 años? Porque es que si tuviera un poquito más de años, que le dieran algo más de visión y de criterio, le había dicho, no, tal vez no, te equivocaste conmigo, no, yo creo que búscate otra porque yo no. Pero a los 16 uno se cree dueño del mundo y entonces uno se lanza a todo y los riesgos son mínimos y yo puedo con todo silenciar, ¿sí? Entonces a los 16 años uno dice, hágase, hágase. Y recuerden que en la historia de la salvación, el hágase tiene un peso, tiene un poder tremendo. Entonces está el hágase la luz, que fue el primer hágase, y la luz fue hecha, ¿no?
Después está el hágase de ella, ¿no? Hágase, según tu palabra, ¿no? Luego está el hágase de Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. Y luego hay un cuarto hágase. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese cuarto hágase? Alguien dijo, el de nosotros. El de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el de nosotros? Porque ese ha sido el hágase de los santos que han acogido la voluntad de Dios, que la han entendido y que se han dedicado toda su vida a hacer la voluntad de Dios. Entonces, 4 hágase y a ver a cuál de los 4 más potecudo, ¿no? Entonces, la Santísima Virgen percibe al ángel, percibe el mensaje y sucede la encarnación. Entonces la percepción se caracteriza por ser subjetiva, selectiva y temporal. Subjetiva, ¿por qué? Pues porque yo no puedo percibir lo que Laura está percibiendo. Piedad no puede percibir lo que yo estoy percibiendo. Entonces es una cosa absolutamente subjetiva, una experiencia absolutamente subjetiva. Selectiva, ¿por qué? Porque no podemos percibir todos los misterios de la salvación de un guamazo, pues, no es posible. Bueno, al mismo tiempo, digamos, ¿sí? Eso no va a salir en guamazo. Pero me entendieron. Sí, entonces, bueno, no podemos percibir todos los misterios del Señor de una sola vez, digamos. Entonces, por eso es selectiva, porque cada uno está en adoración y adora uno solo de los misterios de nuestro Señor. Y temporal, ¿por qué? Porque es que no podemos todo el día, toda hora, a qué horas trabajamos y a qué horas atendemos los maridos y a qué horas... no. Entonces, uno es temporal porque uno dedica un tiempo a su adoración. La cuarta palabra, y es la más importante y por ella debía haber empezado, es el silencio. Porque resulta que hay un sacerdote que se llama el cardenal Robert Sara, que el sacerdote del 69, a los 10 años lo nombran arzobispo de Conakry, ¿no? Con solo 10 años de ser sacerdote, un hombre a los 34 años arzobispo, pues como que ya decía, bueno, hasta acá. Luego en el 2001, Juan Pablo II lo llama a la curia romana y le encarga tareas importantes que él realiza muy bien. Luego Benedicto XVI lo creó cardenal en el 2010 y en el 2014 Francisco lo nombró prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Ustedes saben que los prefectos son como los ministros del gobierno. Entonces él se encargaba del culto divino y la disciplina de los sacramentos, lo que requería una persona supremamente formada para estar en el cargo, ¿no? Estuvo ahí hasta junio del 20, hasta la pandemia. Luego, el 8 de mayo del 21, el Papa Francisco lo nombra miembro de la Congregación de las Iglesias Orientales por su vasto conocimiento en ecumenismo. O sea, no es ningún pintado en la pared el cardenal Robert Sara, ¿no? Tiene una producción literaria muy grande no en cantidad, muy grande en profundidad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes encuentren de Sara, en cualquier librería católica, cómprenla y léansela, porque es que al tipo hay que leerlo, ¿no? Tiene cosas como el Cántico del Cordero, al servicio de la verdad, el amor en el matrimonio, Dios o nada, o sea, tiene unos asuntos bien importantes. Pero sin dudarlo, el mayor de sus escritos es este: la fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido. La fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido. Porque el cardenal Sara es un defensor acérrimo de la importancia del silencio en la vida de oración.
no el silencio de clausura solamente, sino el silencio externo y el silencio interno. ¿Reconocen la diferencia, cierto? El silencio externo es el que estamos reclamando mentalmente todos en este momento, porque está Diana allá enfocada. Ese es el silencio externo, que buscamos que por la noche estén todos calladitos, que apaguen el equipo, que no me suene el celular, pues yo puedo ir a hacer mi oración. Ese es el externo. Y el interno es el silencio de los sentidos, que equivale a la mortificación de los sentidos. Entonces es el silencio de la memoria y de la imaginación. Entonces, para yo poder hacer oración, tengo que hacer los dos tipos de silencio. No se vale solo el silencio externo, porque si yo sigo rumiando allá, ay, no compré los frijoles para mañana y vienen aquellos a almorzar. ¿No? O sea, hay que hacer los dos silencios, silencio externo y silencio interno. En ese libro que el cardenal Robert Sara dice, el silencio no es una ausencia, no es una ausencia, como hablamos de la enfermedad, ¿no? Que no es la ausencia de la salud. Entonces, el silencio no es una ausencia, sino la manifestación más contundente de una presencia. Es importante el concepto que él da. Y en esta vida él habla de que todo lo importante sucede en el silencio. Los árboles crecen en silencio, el sol sale cada mañana en silencio corre la sangre por entre las venas, en silencio crecen nuestros hijos en el vientre. Todo eso sucede en silencio. En silencio podemos oír los latidos del corazón, en silencio, y solo en el silencio nos habla Dios. Entonces pretender, no, es que Dios me habló, y ¿cómo te habló? No estábamos todos reunidos cantando el Ave María y de pronto, no, pues desde ahí no habló Dios, no lo escucha, nadie lo escucha. Entonces en el silencio es que habla nuestro Señor. Entonces no toda oración es adoración, pero toda adoración sí que es oración, indefectiblemente. Está claro, ¿no? No toda oración es adoración, pero toda adoración sí es indefectiblemente oración. Partimos de una premisa, es que los adoradores sí oran un montón. Fíjense, una hora frente a la custodia, oran un montón. No, pero no se trata de que el adorador ore más, sino que ore mejor. Que ore, que aprenda a hacer oración. Entonces, si nos vamos al diccionario de la lengua española, nos dice que adorar es reverenciar o rendir culto a alguien o algo que se considera de naturaleza divina o relacionado con esa naturaleza divina. La palabra adoración proviene del latín ad orare, que se traduce como cercanía. Entonces, por eso nos sentimos tan cerca de nuestro Señor cuando lo estamos adorando. Obviamente habrá quien levante la mano y diga, no, mijita, ¿y qué está hablando usted de la comunión? Claro, la mayor cercanía se alcanza cuando recibimos la comunión en la Santa Misa. Pero si no lo recibimos, esta forma de adoración es una forma de cercanía familiar, digamos, ¿no? Una hora de guardia, lo hemos hablado aquí en algunas oportunidades ya también, la hemos tratado de dividir en 4 momentos. Entonces el primer momento es de adoración, se postra el corazón, el alma, la mente delante de la divinidad. Un segundo momento es de acción de gracias, damos gracias por el solo hecho de haber podido llegar a hacer adoración. Luego un tercer momento es de expiación, porque al estar uno delante de la divinidad no puede sino reconocer la cantidad de barbaridades que ha hecho uno, ¿no? Y finalmente pedimos esas gracias especiales, que son las bendiciones con las que hacemos mercadeo espiritual. Entonces, cuando queremos que la amiga vaya a adorar, tú no te imaginas, apenas empiezas a adorar, todo pasa. Solo bendiciones, bendiciones. Pues ese es el último momento.
Pero antes de ese momento de que pedimos por la hija, por el marido, por la nieta, sí, antes de todo eso, entonces tenemos que haber adorado, dado gracias y pidiendo perdón por nuestros pecados. Y les traje esta imagen que me pareció divina, porque miren la juventud de ella. La pintó Correggio, un pintor italiano, es óleo sobre lienzo, ¿sí? En 1500 y mucho, y la tituló La Virgen adorando al niño, ¿no? La acción así dice la acción. Bueno, entonces tenemos, ¿devuelvo? Sí, te la devuelvo, te la doy. ¿Sí? Sí, está lindo. Listo. Ok. Entonces tenemos que nuestra adoración tiene como materia no solo la presencia de Jesús sacramentado, sino también el tiempo litúrgico que vive la iglesia. ¿Cómo así? Pues sí, porque resulta que es que no adoramos de la misma manera en Adviento, no adoramos de la misma manera en Navidad, o en Cuaresma, o en Pascua, o en el tiempo ordinario, porque en cada uno de esos tiempos litúrgicos adoramos lo que vivimos, lo que estamos viviendo. Entonces, si estamos en Adviento, estamos preparando nuestra alma para el nacimiento del Señor, y entonces pues adoramos como en ese idioma, por decirlo de alguna manera. Si estamos en el triduo pascual, pues adoramos en el idioma de todo el significado del Jueves Santo, de la institución de la Eucaristía, del lavatorio de los pies, del concepto de servicio, de entrega. Entonces adoramos distinto. Si estamos adorando en el domingo sexto del tiempo ordinario, entonces resulta que estamos adorando la vida pública del Señor, entonces estamos adorando sus milagros, y que le dice al ciego que sabe que no ve y que sabe que quiere ver, ¿qué quieres que te haga? Y cosas así, ¿no? Entonces estamos adorando y contemplando otro misterio completamente distinto de los anteriores. Entonces no adoramos lo mismo independientemente del tiempo litúrgico. No, el adorador aprende a adorar el misterio que está viviendo en ese momento del tiempo. Resulta que es frecuente que haya personas que saben mucho de adoración, no como nosotros, sino mucho, realmente mucho, y que dicen, ¿qué tal? Allá el Señor dice que rezando el rosario en la capilla de adoración, si no tienen idea a qué va, hay que cogerlo, que alguien le explique, que alguien por favor le explique. O una señora, ¿qué tal? La viejita ya lo único que recuerda es el rosario, pues si agarro rezar el rosario allá frente al Santísimo, esa también está perdiendo el tiempo, se pierde de conversar con nuestro amo. Y resulta que no hay tal, y ya lo vamos a ver a lo largo de la charla, ¿por qué no podemos excluir a Nuestra Señora de nuestra adoración? Primero que todo, el rosario es una oración cristocéntrica. Estamos contemplando los misterios de la vida del Señor con los ojos de ella, con los ojos de la Virgen. ¿Quién mira mejor a una persona que su mamá? Acaba de pasar el Día de la Madre, todos tenemos fresco eso. Entonces, igualito lo miraba ella. Entonces, ella mira todo lo que a él le pasó con ojos de mamá, y nadie quiere más que una mamá. Entonces, si eso no es suficiente razón, lo que les acabo de decir, entonces miren lo que dice el Código de las Indulgencias, el libro de las indulgencias, ¿sí? Se confiere una indulgencia plenaria si el rosario se reza en una iglesia o un oratorio público ante el Santísimo Sacramento. O sea, todas las personas, no, pues aquí llegamos temprano a misa que están rezando el rosario, alcanzamos a ir a Carulla. Se están perdiendo de la indulgencia plenaria que se van a ganar si lo rezan antes delante del Santísimo Sacramento. Indulgencia plenaria. Entonces los que somos de misa diaria, pues vivimos pecando y empatando, pecando. Porque se gana uno la indulgencia plenaria si reza el rosario antes de la misa. Eso no se lo inventó la iglesia, eso está escrito ahí, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuando dicen, no, es que ese viejito no sabe, esa viejita no sabe. No, de pronto sabe más que usted. Hasta hace unos 50 años, no, todavía, no,
nos insistían, custodias marianas, eran las custodias tradicionales y con diamantes y esmeraldas y rubíes y de todo, pero custodias como lo que tenemos en la cabeza, estructura de custodia, ¿no? Desde hace unos 50 años para acá han empezado a surgir las custodias marianas, esta es una de ellas. Y estábamos hablando del culto de la tría, que era el culto que rendíamos ¿a quién? Solo a Dios, culto de la tría. Entonces, solo Dios puede ser el centro de nuestra adoración. Pero resulta que para nosotros los cristianos, nuestro Dios es uno y trino, ¿no? Y la Trinidad no se divide, porque la Trinidad es unidad, o sea, es todo lo contrario. Entonces no podemos pensar que vamos a adorar al Santísimo Sacramento es al Hijo. Al Hijo no, yo adoro es al Hijo porque yo soy adoradora de San Norberto y adoro es al Hijo. No, mijita, usted adora al Hijo y donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre está lo que siente el uno por el otro, que es perfecto y que por ser perfecto es persona y es el Espíritu Santo. Entonces, la adoración nuestra es una adoración absolutamente trinitaria. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Clarísimo. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Entonces la alabanza y la adoración son dos prácticas que van como de la mano, ¿sí? De la mano. De hecho, mediante la alabanza, el hombre reconoce la grandeza y la bondad de Dios, que son, ¿qué? Atributos, habíamos dicho. Atributos. Resulta que todos los papas han hablado de adorar. Esto no es una hostia, ¿no? Lo que tiene el papa en la mano izquierda. Es el sonido, bueno, sí. Bueno, entonces, todos los papas hablan de adoración, pero pues habló de adoración. Pues de pronto porque estuvo 26 años de pontífice, pues tuvo más tiempo, pero pues él habló mucho de la Eucaristía y de adoración. Entonces les decía a los jóvenes en la JMJ del 2005, imagínense, les decía, adorad a Cristo, Él es la roca sobre la que construir vuestro futuro y un mundo más justo y solidario. Pero yo llevo 25 años adorando y yo entro igual y salgo igual. No, nunca nadie entra igual y sale igual, nunca. Usted entra y usted llora, le da sus ojos, mi hija se va a separar del marido. Y todo el mundo la mira y ella se suelta y está ya concentrada en su oración, ¿no? Y resulta que salió la señora igual. No salió igual. Pero mi hija se sigue separando del marido, sí, su hija ya se acaba de separar, ya después totazo, ya. O sea, la realidad no cambió, pero ¿qué cambió? La percepción suya de esa realidad. Porque después de que usted hace un rato de adoración o en su casa, en su rinconcito allá, la percepción que usted tiene de la situación que habló con nuestro Señor cambia. Usted dice, pues finalmente, qué bueno que se separa. El tipo era igual nadie. Entonces, nadie entra y sale de la oración de la misma manera. María Santísima fue la primera que adoró al Verbo encarnado en su seno virginal. La que al nacer le ofreció el primer obsequio de amor y la primera confesión de fe. Nadie más sabía quién era el que acababa de nacer, ¿no? Solo ella. En las bodas de Caná adoró el poder de su divino Hijo, pero no solo lo adoró, sino que con el podercito de ella, con el podercito que le daba el fiat, el hágase, ¿sí? Desató ese poder de su divino Hijo en favor de todos los hombres, ¿no? Finalmente fue la primera que lo adoró en la cruz, ¿sí? Uniéndose al sacrificio redentor del Señor. Y como si eso fuera poco, su adoración resplandece en todos los sagrarios de la tierra. O sea, decimos con alguna frecuencia, ay, no, es que no me he podido ir de la capilla de adoración porque no llega nadie y lo voy a dejar solito. Decimos, ¿no? O llegué y estaba solito.
¿no? Dice dentro del trato, pues digamos amoroso, que se va gestando en esos momentos de adoración. Pero resulta que él nunca está solo, nunca. ¿Por qué nunca está solo? Porque primero están los tres. Segundo, porque está rodeado de una infinitud de ángeles que no nos cabe en la cabeza, que están diciendo gloria, el uno en fa sostenido, el otro en re menor, el otro en mi mayor, el otro todos gloria, gloria, gloria todo el tiempo, ¿no? Está rodeado de sus ángeles. Fuera de eso está rodeado de los santos que tuvieron como carisma especial la Eucaristía, y fuera de eso está ella adorando a su muchacho, ¿no? Miremos, por ejemplo, qué madre pudiendo estar con su hijo siempre, renunciando a estar. Exacto, vengo. Bueno, muy bien. Entonces, es por eso que no podemos excluir de nuestra adoración a la Santísima Virgen, ¿no? Y fijémonos lo que dice San Luis María Griñón de Montfort. Dios vino al mundo por medio de María, y por medio de María debemos ir a Él. Dice San José María Escrivá, a Jesús se va y se vuelve por María. Entonces María sin duda comenzó su adoración en el momento de la encarnación, haciendo un acto de anonadamiento de todo su ser ante la soberana majestad. ¿Qué es lo que debemos hacer en la comunión? O sea, a veces uno se acostumbra a comulgar y entonces pues, sí, pues normal, paso comulgo y ya, Señor, te ofrezco esta comunión por los adoradores de San Norberto. Pero resulta que no nos podemos acostumbrar a una realidad que nos sobrepasa de tal manera, ¿no? Entonces, ese mismo anonadamiento que ella tuvo en el momento de la encarnación es el que tenemos que tener nosotros delante de la divinidad cuando lo recibimos en comunión, ¿no? Recuérdense que hay 3 tipos de oración, que son la oración vocal, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, gloria al Padre, Dios te salve, ¿no? Vocal. La oración mental, sin palabras, y la oración contemplativa. Entonces la oración vocal se vale de las palabras. No hay oración vocal si no hay palabras. La oración mental se vale de la imaginación. Entonces usted se mete en el relato que acaba de leer como un personaje más. Entonces se acaba en Navidad, entonces usted se arrodilla ante el divino niño como otro pastor más. Se para en un rincón y le pide a San José que le permita acercarse al niño. O sea, como un personaje más. Esa es la oración mental. Y la oración contemplativa, ¿de qué creen que se vale? Del silencio. Exacto. Entonces, oración vocal se vale de las palabras, oración mental se vale de la imaginación y oración contemplativa se vale del silencio. Acuérdense del relato de, creo que era de cura de Ars tal vez, y usted, ¿qué es el escándalo con esas canecas de leche por la mañana y que todos los días viene? ¿A qué viene? Va a tocar que no venga tanto porque con ese escándalo, ¿a qué viene? Y le dice, yo me siento y yo lo miro a él y él me mira. Un lechero que sabía hacer oración contemplativa. Entonces es un parangón más o menos similar a lo que sucede cuando estamos embarazadas. Cuando estamos embarazadas no es que estemos hablando todo el tiempo con palabras, mi amor, te amo, te adoro, no me des patadas, no. Uno está en sus quehaceres y en su oficina y en su reunión y pasando revista en el servicio o lo que sea, y uno desde el amor le habla en el silencio a ese bebé que uno lleva dentro. Entonces, una cosa así más o menos parecida sucede en la adoración. Pero resulta que María no adoró a nuestro Señor todo el tiempo de la misma manera. Entonces puede que haya alguien aquí muy pilo y diga, pues claro, ¿cómo iba a adorar de la misma manera si ella iba creciendo también, iba teniendo más años y tal, iba viviendo experiencias?
tenía que hablar distinto, puede decir alguno. Pero resulta que ella, ¿sí?, lo adoraba de acuerdo al misterio que él estaba viviendo. Entonces primero lo adoró en su vientre de madre, ¿no? Después lo adoró en Belén, en la pobreza, en el frío y en la necesidad, porque ella conoció desde allí la necesidad, ¿no? Luego lo adoró mientras aprendía con José que la tabla se pone así, que ojo con el dedo, tal, ¿no? Luego, entonces lo adoró en todos los eventos que venían, ¿no? Que lo cogieron allí, no, que resucitó a Lázaro, no, que estaba donde Marta y María, ¿no? Y le contaban, y ella lo adoraba en ese misterio de su vida pública, ¿no? Luego lo adoró en el Calvario, ¿no?, uniéndose a su sufrimiento, ¿no? Es decir, su adoración fue cambiando de acuerdo al misterio que iba viviendo su divino hijo, porque había ahí un clinch, pero total, ¿no? De hecho, la encarnación tuvo 4 momentos diferentes para ella, que ya los vamos a ver. Este es otro ejemplo de custodia mariana, creo que la han visto, que es el de las dominicas de Lerma, pues la custodia de ellas es esta. Y entonces vamos a ver que el primer momento de la encarnación es que María adoraba lo que no veía, lo que no veía. Recuerden que hay una bienaventuranza que dice: dichosos los que sin ver han creído. Entonces María adoraba lo que no veía, ¿no? Y reconocía a Dios y al Hijo de ella en una sola persona, con más certeza que la que dan los sentidos. Nosotros tenemos como cierto lo que vemos, lo que tocamos, ¿no? O sea, la certeza que nos dan los sentidos para nosotros es lo que es. Y lo que no vemos no existe. Y lo que no tocamos tampoco. Pero a ella, las dos realidades se le volvían una, ¿sí?, con una certeza mayor que la que dan los sentidos. Pero resulta que no solo lo adoró en el momento de la encarnación. De hecho, nosotras no tenemos pues así una claridad exacta, pues habrá alguna que sí, pero la gran mayoría de las mortales que somos normales o nos las damos de normales, pues no sabemos cuándo quedamos embarazadas, ¿no? Sí, yo debo tener 2 meses porque 5 más 5 menos 4, saco la raíz cuadrada, a lo mejor sí debo quedar 2 meses. Pero nadie puede decir con certeza: yo me embaracé el 26 de mayo a las 10 de la noche. Pues bueno, de que alguna, pero no condiciones normales. Entonces ella no adoró solo a Dios en el momento de la encarnación, sino en los 9 meses que estuvo ella viviendo en el seno de María, ¿no? Ella fue, digamos, lo puse textual como lo encontré, pero no se refiere a custodia, porque custodia hace referencia al Santísimo expuesto, ¿no? Ella más bien como el primer sagrario, que hospedó durante 9 meses a nuestro Señor, desde el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre. Ella lo adoraba desde que estaba en su seno. ¿Y cómo serían esos actos de amor de Nuestra Señora? ¿Cómo serían esas frases que ella le decía, esos consentimientos para él, ¿sí? ¿Cómo sería? Porque ella, pues imagínense, no ha habido copón más elegante, más filo que ella, ¿no? Bueno, el segundo acto de María, entonces, debió ser de gozoso agradecimiento. Entonces vamos en adoración y ya aquí acción de gracias, ¿no? Entonces el segundo acto fue de agradecimiento por la bondad de nuestro Señor para con todos nosotros, ¿no? Entonces, por haber decidido comunicar la gracia plena que es nuestro Señor, ¿sí?, a todos los hombres que iban a seguir de ahí en adelante también, ¿no? Entonces ella se deshacía en actos de amor, de alabanza, de bendición, ensalzando a la divinidad, porque la gratitud es el corazón del amor. Ay, ¿yo para qué te doy? Sí, nunca agradece, nunca. Entonces la gratitud es el corazón del amor.
El tercer acto, entonces, debió ser de ofrenda de sí misma, de abnegación, ¿no? De donación total. Ecce ancilla Domini, he aquí la esclava del Señor, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Y el último, pues, de compasión por los hombres pecadores, para cuya salvación se encarnaba el Verbo, porque el Verbo tenía que morir en la cruz. ¿Y cómo iba a morir si no era persona humana, sino adquiría un cuerpo humano? Para eso se encarnó nuestro Señor, para poder morir en la cruz. Entonces, a imitación de María, póngase también el adorador, nosotros, de hinojos en el templo con el respeto más profundo. Recójase como María y póngase a su lado para adorar. Entonces no podemos excluir a Nuestra Señora de la adoración al Santísimo, sino que ven, vamos las dos y lo adoramos un rato. Ven, ayúdame a arrodillar, que estoy medio turulata hoy, ayúdame a arrodillar. Y termina uno haciendo la queja en flexión elegantísima y nadie sabe por qué fue, ¿no? Vaya ante nuestro Señor con la modestia y el recogimiento interior y exterior que preparan al alma para el oficio angelical de la adoración. Ellos sí saben adorar, porque ese es su trabajo. Todo el día, 24/7 están, gloria, gloria, te adoramos, te bendecimos, los ángeles del cielo. Para ese oficio nos puede preparar la Santísima Virgen. Adore a Jesús debajo de las especies eucarísticas con la fe de las dos mamás que tenemos. Bueno, tenemos tres: la mamá de la tierra, la Virgen Santísima y nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, con la fe de las dos, de María y de la Santa Madre Iglesia, ¿sí?, lo debemos adorar como si lo viéramos, como si lo oyéramos, como si lo pudiéramos tocar o abrazar. Para apreciar bien el don de la adorable Eucaristía, contemple a menudo como María los sacrificios que le exigió la redención a nuestro Señor. Entonces, todo lo que pasó, por ejemplo, cuando adoramos en Semana Santa o en la Cuaresma, entonces ver que todo ese dolor por mí y me importa 5, ¿no? Porque así somos. Alabe, bendiga, ensalce la grandeza, la bondad, el triunfo del amor al instituir la Santísima Eucaristía como memorial, siempre vivo, como don de sí que siempre resulta nuevo. Porque mire, no hay 2 horas de adoración igual. No, yo llevo siempre el mismo libro, el de la adoración al Santísimo, y como hoy es miércoles, siempre lo que dice para el miércoles. Y yo le garantizo que aún haciendo eso, no adora igual que el miércoles pasado ni el miércoles anterior, porque usted es otra persona y el momento que le regala a Dios también es diferente. Entonces adora distinto, ¿no? Y en esto se ofrecerá como María, su divina madre, de todo corazón a Jesús para adorarle, amarle y servirle como pago de tanto amor. Se consagrará a honrar el estado sacramental del Salvador, copiando en su vida las virtudes que Jesús continúa y glorifica en ella de modo admirable. Una de las razones por las cuales nos dejó Jesús a María después de la ascensión es para que aprendiéramos a hablar. Entonces hay videntes que la Iglesia todavía no ha declarado pues como oficiales, digamos, María Valtorta y Ana Catalina M. y tal, que hablan de 25 años, de que Nuestra Señora estuvo con nosotros en la tierra después de la ascensión del Señor 25 años. Entonces, no, esa es la fuente que les doy, pero pues no sabría decirles en qué hechos concretos se basan para afirmar eso. Pero la dejó para que aprendiéramos a adorar con perfección. Qué hermosa vida la de esos 25 años pasados en adoración. Además que si la madre no quiere prescindir de estar con el hijo, pudiendo estar con él, pues es que el hijo tampoco quiere prescindir de estar con la madre, ¿no?
Entonces él también quería estar con la Santísima Madre. Él no quería que la primera hora de adoración eucarística fuera confiada a las imperfecciones de nosotros, sino a ella, que sí sabía cómo adorar. En Belén también María fue la primera en adorar a su divino Hijo reclinado sobre el pesebre. Ella lo adoró con un amor perfecto de Virgen Madre, y hasta que ella no lo adoró, no entraron los pastores y San José. Entonces hubo un momento en el nacimiento que fueron ella y él, solamente ella adorándolo y él dejándose adorar, ¿no? Si para todos los que le reciben, dijo el Señor en el Evangelio, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, ¿sí? ¿Cómo puede formarse idea de los quilates de la profunda unión entre María y nuestro Señor? ¿A qué grado de humildad, de reverencia, de gratitud, de santidad habrá llegado María en cada momento de adoración? ¿Sí? Una de las imágenes que más nos han llamado la atención, no solo a las que somos mamás, sino creo que a todo el mundo, es María al pie de la cruz. O sea, uno no se alcanza a imaginar un sufrimiento así. O sea, uno no concibe un dolor de ese tamaño, ¿no? Y entonces ahí ella lo adoraba, ¿no? Lo adoraba en su sufrimiento, ¿no? No le decía, bájate, pero tú puedes bajarte porque no te bajas, ¿no? Sino que lo adoraba en su sufrimiento. No vamos, por tanto, a considerar solo los dolores de María en ese momento tan dramático, sino que vamos a buscar en ese dolor la fuente, oigan bien, la fuente del don eucarístico del que ella fue moralmente cooperadora. Entonces, no solo considerar los dolores de ella, cuando decidamos adorar considerando María al pie de la cruz, sino que de ella depende la Eucaristía en un porciento bien importante. Mire, si la Santísima Virgen, sin ella no se puede suponer el misterio eucarístico, porque si ella fue indispensable para la encarnación, para la primera encarnación, también lo sigue siendo para todas las encarnaciones que se dan en cada Eucaristía. Sin la encarnación primera no se puede verificar la encarnación que sucede sobre el altar. Recuerden que esta epíclesis, ¿saben qué es epíclesis? ¿Cierto? Sí. Entonces, epíclesis es la postura que asume el sacerdote con sus manos sobre los dones para consagrar, y es la invocación al Espíritu Santo. Epíclesis es invocar al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo y tal. Eso sucedió allá en la encarnación y sucede cada día en la misa, en la epíclesis, ¿no? Entonces, sin ella no sería posible las encarnaciones, digamos, sucesivas que se presentan, que vivimos sobre el altar cada día en la Santa Misa. El padre Alberto Esmier, de la Congregación de los Adoradores del Santísimo Sacramento, francés, teólogo, filósofo, escritor y hasta poeta, escribe esta oración al respecto. Oh María, ¿no es verdadero decir que es a vos que debemos la Eucaristía? Es por vuestras oraciones, unidas a la voluntad llena de amor de vuestro Hijo, que la hemos obtenido en su primera institución, allá el Jueves Santo, ¿no? Allá el Jueves Santo. Por vos continúa todavía en la Iglesia el don cotidiano que Él hace de su cuerpo y de su sangre. Por vos, oh Madre bendita, nos es dado vuestro Jesús. Hacedlo conocer en su sacramento, hacedle amar y defender, donárnoslo, porque nosotros queremos tenerle de vos, oh tierna Madre. Amén. Una oración preciosa, preciosa. Oh, cuánto yo quisiera adorar al Señor como le adoraba esta buena Madre. Lo mismo que ella, le poseo en la comunión. Lo mismo que ella, le poseo en la comunión. Oh Dios mío,
Dadme a esta buena adoradora por verdadera madre. Hacedme partícipe de su gracia, de su estado de adoración continua, del Dios a quien había recibido en su seno tan puro, verdadero paraíso de virtudes y de amor. Bueno, finalmente, a la vista de Dios, anonadado por ella hasta las apariencias de pan, prorrumpía en transportes de gratitud. Alababa con toda su alma esa bondad que excede a toda alabanza y bendecía y glorificaba al corazón sagrado que inventara y realizara la maravilla del amor vivo. Bueno, pues esto era lo que les quería compartir. Espero que